lenguaje, vamos a la presentación, los modelos de lenguaje, y aquí hay otros formatos de modelos de lenguaje. Básicamente esta guía, que se les vaya a hacer llegar este PDF, esta guía es para que ustedes lo usen de base. El otro es rol, tarea y formato. Entonces, el otro es explicar el problema, indicar el resultado y pedir la solución. Y el otro es dar el contexto, describir la acción, aclarar los resultados y dar los ejemplos. Entonces, esos formatos, nuevamente, no es que eso me lo da ChatGPT, no, esa es una forma para ayudarse. En la medida que usted practique usando modelos de lenguaje, se va a acostumbrar a cuáles son las mejores formas de sacarle provecho. Yo he escrito prompts de una página, aunque no lo crean, prompts de una página completa, pidiendo en detalle exacto lo que yo quiero. Y eso no hay problema, no le van a cobrar o le van a protestar porque el prompt es muy grande. No, o sea, usted cree el prompt de acuerdo a lo que necesita. Mientras sea un tema de texto, redacción, cambio, idea, orden, análisis, usted también puede ponerle un PDF, alimentarle un PDF y pedirle un resumen a ChatGPT, que se los puedo demostrar aquí. Yo entro a mi ChatGPT, abro una nueva y voy a ver qué PDFs tengo. Entonces, así, subir archivo, me voy a donde tengo mis PDFs, vamos a ver qué PDF puedo usar. Esta es una factura, este es un link, quiero ver si tengo, bueno, vean este, dije, bueno, este no porque hay información personal, pero bueno, ahí está, este es el reporte, las calificaciones de fin de año del kinder de mi hijo, ¿ok? Y le voy a decir, ok, vean esto, es un PDF del report card, de cómo salió mi hijo en prekinder. Ok, necesito que me des un resumen de cómo le fue a mi hijo Franco en su fin de prekinder. Basado en este report card. Dame en qué le fue muy bien y dónde necesita mejora. ¿Ok? Y nada más le dije eso. Él analiza el PDF y dice, Franco ha tenido un excelente desempeño en su último año prekinder. Aquí te resumo las áreas que destacó y en cuáles podría mejorar. Matemáticas. Entonces me da habilidades sociales emocionales, áreas donde necesita mejorar, la comunicación en inglés a inicios de año, las matemáticas, contar hasta 100 por 10, tiene 5 años, ¿verdad? Educación física, se menciona que Franco podría mantener el balance en diferentes bases de apoyo. En resumen, Franco ha tenido un desempeño destacado, especialmente en matemáticas y desarrollo del inglés. Es un estudiante respetuoso y bien adaptado y con un poco más de enfoque en ciertas áreas físicas y conteo, continuará prosperando. O sea, eso me dio el resumen. Entonces, yo también puedo sacar resúmenes. Todo lo que sea manejo de texto, eso es lo mejor que hace ChatGPT. Y sobre todo si hay texto ya existente, si no lo estoy poniendo a investigar para que no me invente. ¿Ok? Yo puedo alimentarle, digamos, ahí había un estudio, había unos resultados de mis exámenes de laboratorio de la BIN. Yo puedo poner los exámenes de laboratorio y decirle, dame un resumen de cómo salí y me va a dar el resumen de cómo salí. Obviamente el consejo ahí es verlo con el doctor también y no dejarse llevar solo por eso. Pero por experiencia les digo, me ha dicho exactamente lo mismo que me ha dicho el doctor. O sea, obviamente no me baso en ChatGPT para tomar decisiones de salud, pero lo mismo que me dice ChatGPT, voy donde el doctor y el doctor me dice lo mismo. O sea que es bastante exacto cuando es cosas de analizar cosas que ya existen y que yo les estoy dando. Ok, nos vamos a quedar hasta ahí para poder avanzar porque todavía no hemos visto imágenes, ok. Entonces, algunos consejos, ya vimos el ejemplo en vivo, algunos consejos y esta es una cosa que tal vez escriban ahí solo como ejercicio. Piensen en top 3 tareas de su empresa, de su pyme, que podrían ser asistidas por una AI generativa de texto. O sea, es más, háganse la tarea hoy porque también quiero que se vayan con idea de cómo le van a sacar provecho a esto. Con solo lo que hemos visto hasta el día de hoy, ¿okay? Con solo lo que hemos visto hasta este momento, por lo menos 3 tareas que ustedes dicen, pucha, con todo esto que estoy viendo, que puede hacer ChatGPT o Gemini o Copilot, yo creo que yo podría hacer esto y sacarle provecho más. Pongan 3, hagamos el ejercicio nada más, porque me parece importante que vayamos viendo cómo aterrizamos. Vamos a ver si para hacer. Vamos a ver, escríbanme ahí algunas cosas. Tres cosas que ustedes, viendo lo que vimos, ustedes me dicen,
Sí, aquí hay cosas que le puedo sacar provecho. Vamos a ver. ¿La versión de paga tiene límites en la imagen? No. ¿En la versión gratuita puedo subir un artículo de más de 100 en PDF y lo resume? Sí. La versión gratuita sí, pero en algún momento le va a pegar un límite, honestamente. No sé en qué momento, pero le va a pegar un límite. Y en la versión paga no hay límite. Dice Yure, estrategia de contenido, guiones, plan de ventas, recetario. Totalmente de acuerdo, Yure. Todas esas son buenísimas. Katia, propuesta de valor, plan de marketing en redes y plan de ventas. Totalmente. Carol, calendario editorial, copies para redes sociales, contenido de valor. Milena Montero, evaluación de desempeño personal, 100%. Análisis de resultados de ventas del mes, sí. Milena, sí, pero mientras no lo ponga a hacer mucho número. En la versión gratis, el análisis si es textual, sí. Pero si le va a poner a hacer un análisis numérico, ahí va a toser un poco, porque ChatGPT en la versión gratis en números no es tan bueno. Recuerden que es un modelo de lenguaje, entonces en números como que a veces puede alucinar un poco, pero si es texto, bien. Publicidad, nuevos proyectos, análisis de competencias, sí. Análisis de resultados de ventas del mes, ya vimos cómo hacer un inventario de activos del hotel. En la pagada sí lo hace, sí. En la pagada es mejor, en la pagada está un poco más capacitada para hacer, pero nuevamente recordemos que es un modelo de lenguaje, entonces no es para cosas más estadísticas o numéricas, probablemente sea mejor otra herramienta. Ahora, si lo que usted quiere saber es un análisis de ventas, hablado, como decir, en las ventas, como un reporte, las ventas son mejores en esto y podrían mejorar acá, y como que me lo dice en un lenguaje que yo entienda así. La versión de pago puede analizar un video, por ejemplo, hacer resumen, no. Análisis de video no tiene todavía, no tiene, solo análisis de imágenes. Muéstrame un ejemplo de análisis de competencia. Vamos a ver. Podría ser, vamos a ver, voy a agarrar solo uno, Instagram.com, vamos a poner, ¿qué puedo poner? Vamos a poner un cliente. Vamos a ver, si yo fuera, digamos, un snack y Toreaditos, que es cliente nuestro, es una competencia mía, entonces yo agarro el Instagram de Toreaditos y me voy y le digo, abro un nuevo aquí, acá, ven acá, y le digo, ¿me podrías, yo tengo una marca de snacks de tortillas tostadas y necesito que me hagas un análisis de este perfil de Instagram como competencia directa mía. ¿Qué fortalezas y debilidades le encuentras? Y aquí es el detalle, le puedo pedir más detalle y le alimento bueno, no puedo acceder directamente al perfil de Instagram debido a restricciones de la página, sin embargo puedo ofrecer una guía general. Sí, en este no. ¿Dónde es que yo podría hacer esto? Qué buena pregunta. ¿Quién fue la que me preguntó eso? Perdón. Bueno, ya sé que sí. Vean esto. Me voy a ir a Facebook, porque esta sí lo puedo hacer. Si yo tengo una competencia, vamos a ver, y yo quiero medir comentarios, eso sí puedo hacerlo, mientras sea texto, digamos. Una forma de medir competencia es irme a una página, vean esto, a cualquier página, y eso sirve para competencia o simplemente por análisis, y yo puedo poner aquí todos los comentarios, tengo 40 comentarios, y vean lo sencillo que es esto. Le voy a poner aquí todos los comentarios de este posteo de esta marca de motos, y voy a poner aquí copiar. Nada más así, copy, paste. O sea, ni siquiera, le voy a poner todos los replies. Ni siquiera en orden o no orden, solo lo voy a hacer un copy paste así a lo macho. Aquí, con nombre y todo. Aquí, tararara, para abajo, voy. ¿Ves? Aquí, perdón. Se me está complicando, pero porque tengo la ventana de... Pero básicamente es todos los comentarios. Aquí está. All comments, aquí está. Entonces aquí voy desde all comments para acá, para abajo. Copio. Todo.
Copio así, a lo loco. Y me voy a ChatGPT y en otra ventana le digo, vean esto. Sea por competencia o porque es mi marca, no importa. Hazme un resumen de todos estos comentarios de Facebook. Así, sin mucho detalle. Y lo copio así, y me dice, en la conversación de Facebook, varios usuarios expresan sus opiniones sobre las motos Hero en Costa Rica. Son comentarios que van desde quejas sobre el precio hasta el avance sobre la calidad del producto. Y aquí está. Y le puedo ver, ok, dame un top 5 de temas que se tratan. Ok, y ahí va. Aquí está, me dice el precio de las motos, la calidad de las motos, la educación de los sucursales, la garantía de repuestos y las opiniones generales sobre la marca. Entonces, eso es una forma de procesar competencia. Pero bueno,